Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dile que está a tu lado, van a hablar de nosotros, dile. Para entender lo que quiero plantear esta mañana. Tenemos que entender que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Se recuerdan de eso? Tú estabas perdido, yo estaba perdido. Y Jesucristo vino a salvar eso que estaba perdido, que eras tú y yo. Y a veces eso se nos olvida mucho a nosotros. Vivimos como que eso ya ocurrió y es parte de la historia. Pero tenemos que aprender a recordar cada día la obra de Cristo en nuestra vida. Porque es el fundamento de la gracia de Dios para nosotros. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Cuando hay un entendimiento de aquel que la recibe. ¿Cuál es el entendimiento? Es comprender profundamente que Cristo Jesús es suficiente para nuestras vidas. Y que eso que es todo suficiente, Jesucristo mismo, es una fuente y un refugio para el clamor de todas nuestras debilidades. Entiéndalo, Jesucristo vino a salvar lo que no podía ser salvado de otra forma. Pero el ser humano tiene problemas, de los cuales yo soy el primero en la lista. ¿Hay alguien más aquí o no? Entonces hemos aprendido mucho a tirarnos mucha basura entre nosotros, a golpearnos uno y otra vez, creyéndonos siempre con la justicia necesaria para marcar el rumbo de los demás cuando el rumbo nuestro está un poco desviado. Estamos acostumbrados a juzgar a otros, pero no a salvar a los demás. Porque cualquiera puede juzgar a los demás, cualquiera. Pero nuestro llamado es más alto que juzgar. Nuestro llamado es un llamado de misericordia. Un llamado de otorgar gracia, porque de gracia hemos recibido todo. Nadie de los que está aquí se ha ganado nada en su vida por sí mismo. ¿O hay alguien aquí? Nadie. Todo lo que has logrado en tu vida ha sido porque el Padre te lo otorgó, me lo otorgó, nos lo otorgó por un precio que Él determinó pagar, no nosotros. Entonces, lo que he estado hablándole es básicamente de basta de juzgar y empecemos a salvar. Cuando hablo eso, no estoy reemplazando a Jesucristo, porque nadie puede reemplazar a Cristo, sino que entendamos el principio del envío del Padre, del amor del Padre personificado en Cristo, para no juzgar, sino para salvar. Todo lo que Cristo juzgó tuvo un fundamento. El fundamento de su juicio fue el amor. Y todo aquel que recibía el amor del Padre tenía acceso al perdón de sus pecados. ¿Hay alguien aquí que recibió eso? Por favor, dile al que está a tu lado,
El Padre te otorgó perdón, dile. ¿Sabes lo grande que significa eso? Porque si nos miramos a nosotros mismos, veremos nuestras incapacidades profundas y nuestras debilidades como grandes gigantes. ¿Hay alguien aquí que es débil? Pero el Padre no nos salvó para olvidarse de nuestras debilidades. El Padre nos salvó para otorgarnos gracia para todo aquel que clama a esa gracia, porque tiene la humildad de mirarse a sí mismo y encontrar sus debilidades. ¿Hay alguien aquí que tiene debilidades? ¿Te das cuenta que nadie de los que está aquí puede lanzar una piedra al otro? Eso es lo que Jesucristo les enrostró a todos aquellos que iban a apedrear a la mujer que había sido descubierta en adulterio. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Hay alguien aquí libre? Estamos libres en Cristo. Pero si no entendemos el principio de la carnalidad que tenemos, nos vamos a mentir a nosotros mismos pensando que estamos en la gloria cuando nuestras conductas son de muerte. ¿Y dónde podemos descubrir eso? En el libro de Génesis, del libro de los comienzos. Y voy a tomar un punto para volver a donde estoy hablando. Génesis 3, versículo 14 al 19. Mira que está a tu lado, te van a hablar a ti. Y también al pastor, por favor, dígase. Para que no piense que usted nomás, somos todos nosotros. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y ponga atención, y polvo, ¿qué? Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué le va a pasar a la serpiente? Va a comer polvo todos los días de su vida. Sigamos hasta el 19. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Dios no es machista, por si acá. Y a mí me da risa porque mucha gente dice: esto es demasiado. No me quiere ir a ese camino. Obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 y 19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y atención, el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues, ¿qué? Polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le dijo la serpiente? Comerás polvo todos los días. Eso es lo que el diablo quiere hacer con tu vida y con mi vida. Comernos. Pero ¿qué es literalmente comernos? Comer habla del sentido de nuestras carnalidades, porque el diablo no come de las espiritualidades de nadie. El diablo se alimenta de la carnalidad del hombre, de la naturaleza carnal que el hombre tiene. De eso se va a estar alimentando todos los días de tu vida y de mi vida. Por lo tanto, si no entendemos que hay una declaración del cielo, de Dios mismo, que le dice al diablo: vas a comer polvo, o vas a comer de la carnalidad del hombre, vas a alimentarte de eso, entonces el hombre tiene que entender que el camino de su vida no va por el área de la carne.
Porque el área de la carne alimenta al diablo. Dile al de al lado, sonríe, Dios te ama. ¿Está conmigo? Entonces todos tenemos que aprender eso, porque todos tenemos esa área vivida, algunos, ¿no? ¿O soy solo yo? Nadie se atreve a levantar la mano, ¿no? Pero tenemos que reconocer esas cosas, porque en la medida que reconozcamos nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades donde el diablo puede venir a golpearte, no en tus fortalezas. Porque cuando tú eres fuerte, sabes que eres fuerte, sabes cómo enfrentar las cosas, sabes cómo lucharlas. Pero cuando te das cuenta que eres débil, ¿cómo te puedes dar cuenta que eres débil en algunas áreas de tu vida? Si no es entendiendo que necesitas esa humildad para mirarte a ti mismo. ¿Cómo estás? Dile al que está a tu lado, necesitamos humildad. ¿Cuántos quieren humildad en su vida? ¿Cuántos realmente quieren humildad en su vida? ¿Cuántos demandan que su vida tenga una transformación profunda? Nunca habrá transformación en la vida de un hombre si no hay un corazón humilde para ser transformado. Porque humildad mostrará lo que realmente tú tienes en tu corazón. Humildad traerá un reconocimiento a Dios de una necesidad profunda de tu vida. Un hombre y una mujer que no tiene esa virtud de la humildad desarrollándose en su vida, o no la quiere desarrollar por una autojustificación. Por eso partí diciendo, tenemos que parar de juzgar al resto, porque eso significa que tu juicio es sobre los demás. Y hay una demanda del cielo misma de que tú y yo no estamos para juzgar a nadie, sino para otorgar misericordia y gracia sobre los demás. Entonces, juicio no es el camino, humildad es el camino. Y humildad significa morir. Humildad significa no demandar derechos, aunque los puedas tener. Están todos muy callados. Les llegan a asustar a algunos. Es por eso que partí con el versículo que decía: Jesucristo no vino a condenar, sino vino a salvar al mundo. ¿Y cuántos de aquí tienen el corazón para salvar a otros? Ese es el punto. Si nosotros nos hacemos una autoevaluación en nuestra vida, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo juzgando a los demás o estamos viviendo salvando a los demás? ¿Cómo puedo salvar a los demás? ¿Cómo puedo dejar de juzgar y ayudar a salvar al resto? Solo lo lograrás si tienes un corazón humilde para rendir tu corazón lleno de amor a Dios. Porque si te ves a ti mismo siempre, te darás cuenta que necesitabas de ese amor para vivir. Y ese amor fue derramado en Cristo. Y cuando tú tienes conciencia de lo que Dios hizo en tu vida, te darás cuenta que la vida de los demás también necesita de lo que te pasó a ti. Y ya no vivirás apuntándole o mirando la paja en el ojo ajeno, cuando quizás tú y yo podemos tener una viga. ¿Hay alguien aquí? Necesitamos entender que el llamado supremo de Dios es a salvar, no a juzgar. ¿Y cuál es la referencia o cuál es el punto donde nos muestra realmente en qué posición nos encontramos, si de juicio o de salvación a los otros? Es cuánto estás orando por aquellos que has juzgado, cuánto estás ayunando, cuánto estás muriendo por ellos, cuánto estás haciendo por causa de aquel que te ofendió, por aquel que te quebró la vida, por aquel que marcó tu historia, por aquel que te hizo daño, por aquel que hirió tu vida. Usted dirá, pastor, es que eso ya es demasiado profundo. No, es una demanda del cielo para todos los que creen en Cristo Jesús.
Es por eso que tenemos que terminar de ser niños fluctuantes. Tenemos que empezar a mirar a Dios de una forma diferente, desde el punto de vista de una fuente que nos otorga a nosotros gracia oportuna, gracia que es necesaria para nuestra vida, porque es la gracia la que nos cambia. Es el poder, el motor del cielo, del reino mismo, que nos hace a nosotros cambiar cuando no podemos cambiar por nosotros mismos. ¿Y cuántos de esos quieren cambio en su vida hoy? Vamos, yo lo quiero hacer participar, porque si usted no es capaz de levantar su mano, no es capaz de reaccionar a esta verdad, significa que usted está muy cuadrado en sus pensamientos. Significa, entiéndame lo que quiero decir, significa que no estás viendo una necesidad de lo que significa la gracia sobre tu vida. Tú puedes trabajar mucho, tú puedes partirte el lomo todos los días, pero no te olvides que en cualquier momento un virus te va a tirar a la cama. Y ahí te acordarás de Dios. Es mejor acordarse de Dios cuando están los tiempos buenos y cuando están los tiempos malos. Es por eso que tenemos que estar sensibles a lo que Dios es para nosotros. Gracia de Dios es la respuesta para tu vida. No es ganar más dinero, aunque todos lo necesitamos. Hay alguien que necesita. Todos lo necesitamos. No son más vacaciones, aunque las necesitamos. Es un entendimiento mayor que Dios quiere salvar. Y comenzó contigo y conmigo. Que Dios quiere redimir. Comenzó contigo y conmigo. Y Dios quiere que tú y yo seamos un canal de redención para otros en Cristo Jesús. Y el punto que le estaba mostrando es cuánto estamos orando por aquellos que nos han dañado. Eso nos muestra el punto donde nos encontramos. El punto de nuestro orgullo. El punto de nuestra incapacidad de hacerlo. Porque el dolor es más grande que el amor que motivó al Padre para salvar a ese que nos otorgó ese dolor. Y eso es duro de escucharlo. Es duro de escucharlo. Porque te hace ver lo incapaz que eres. Te hace ver lo inseguro que estás. Lo orgulloso que somos. La justicia propia que nos inunda en los rincones de nuestro corazón, que nadie sabe, pero que tú sabes que están ahí. Que ni aún a Dios le permitimos entrar. ¿Por qué dice eso, predicador? Porque si le permitiéramos entrar, nuestra vida estaría cambiando. Vivimos de círculos en círculos, una y otra vez. Pero yo he aprendido en estos 2 o 3 meses, que han sido difíciles, que la única forma de salir adelante es ir al trono de la gracia. Y reconocer que necesito de la ayuda de Dios. ¿Hay alguien que puede decirlo? Necesito la ayuda de Dios. Esa es la manera que Cristo nos manda a vivir. Amando. Amando. Pero ¿cómo uno puede amar a alguien que le ha provocado puro dolor? Es muy difícil. Para otros es imposible. Pero está disponible el trono de la misericordia de Dios. Cuando te hablo esto, lo hablo desde el punto de vista de un entendimiento mayor de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. ¿Cuántos recibieron un gran perdón de Dios? Un gran perdón de Dios. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Que cuando tú te pones en mirar al resto, tú dices, yo me condoría más. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, yo olía más mal que el resto. Mi olor era estiércol puro. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Cuando eres sensible a esas cosas, entonces entiendes la obra de Cristo en tu vida. Porque tú no eras merecedor de estar aquí sentado hoy.
No eras merecedor ni siquiera respirar el aire que respiras. Tú y yo no éramos merecedor de nada. Pero los que no merecían nada, se les otorgó gran perdón y gran salvación para sus vidas. Y eso debe demandar una gratitud en nosotros. Debe alegrar tu corazón, porque tú y yo no merecíamos nada. No merecíamos nada. Pero aquel que conoce a Cristo, aquel que se ha sensibilizado a esta verdad, entiende que el llamado supremo de su vida es vivir de esa forma. Dile al que está a tu lado: Dios te ama demasiado para dejarte como estás. Dile. Y se recuerdan lo que les he estado hablando por varios días, que la humildad es una virtud necesaria para reconocer tus debilidades. Entiendo que tú eres capaz porque has estudiado, porque tienes una profesión, porque tienes una historia, tienes práctica en lo que haces, te has hecho diestro en tu oficio. Hay cosas que tú puedes enseñarle a muchos, pero no estoy hablando de la destreza personal. Estoy hablando de la incapacidad de volverte un hombre que quiere ser la imagen de Cristo, que jamás lo podrás lograr por ti mismo, porque tu carne y mi carne son más fuertes que el deseo profundo de cambios. Es por eso que tenemos que estar sensibles todos los días de nuestra vida, sensibles a lo que Cristo hizo en tu vida y en mi vida, y lo que Cristo hizo en la persona que está sentada a tu lado, que puede ser tu mujer, tu esposo, tu amigo o un desconocido. Pero cuando entiendes lo que Dios hizo en tu vida, entenderás entonces lo que Dios hizo en la vida del otro. Y cuando entiendes lo que Dios hizo en la vida del otro, porque entendiste lo que Dios hizo en tu vida, entonces comprenderás que el llamado de tu vida no es a juzgar al que está sentado al lado tuyo. Aún cuando tengas el derecho de hacerlo. Porque el Padre juzgó al hombre, sí, pero con una motivación correcta. Lo juzgó por amor. No para cortarles la cabeza. Lo juzgó para salvarlos. Si todo lo que estamos haciendo está trayendo muerte al que está a tu alrededor, significa que el juicio que estás haciendo viene de parte del polvo, que le está dando alimento no al reino de los cielos, sino al reino de las tinieblas. Tómale la mano al que está a tu lado un momento y dile: Dios nos ama demasiado para destruirnos mutuamente. Dios nos ama demasiado para destruirnos mutuamente. Jesucristo mismo se mostró a sí mismo como manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi pregunta es: ¿estamos siendo mansos y humildes nosotros? ¿O nos falta mucho? Nos falta mucho, pero si reconoces que te falta mucho, es un comienzo. Si reconoces que estás en un pie de una necesidad de buscar a Dios, entonces estás por el camino correcto. Nadie te dijo que este camino iba a ser fácil. Y si te lo dijeron, no lo enseñamos bien. Este camino es un camino de altos y bajos. Y estos altos y bajos te provocan dolores y desesperaciones, frustraciones. Pero tenemos que aprender también, porque lo hemos enseñado mal. Tenemos que corregir la enseñanza, que es a través de la gracia de Dios, que esos altos y bajos se corregirán en tu vida y en la mía. En la medida de que reconozcas que necesitas a Dios
y necesito a Dios con todo el corazón y con todas mis fuerzas, entonces comprenderé que podré caminar con Cristo a pesar de la crisis que estoy viviendo. En términos más claros, podré decirles, esta vez adoraremos a Dios. En esta crisis que estás viviendo, esta vez adoraremos a Dios. ¿Se acuerdan que había un hombre, ustedes van a decirme el nombre, que trabajó por una mujer 7 años y después por 7 años más? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Jacob. El padre quería una mujer para Jacob, ¿sí? Y después de que él va a trabajar con un hombre que le miente, ¿sí o no? ¿O no? Y más encima le promete una mujer, y esa mujer, cuando él se casa, no es la mujer que le prometieron. Se llamaba Lea. Lea era la mujer. O sea, este hombre se casó 2 veces. Con la primera, él no quería nada. Con la segunda, su corazón latía. Lea decía, esta vez, porque Lea se sintió rechazada muchas veces por su marido. Entienda lo que quiero enseñar. Y él decía, ojalá quede embarazada porque si quedo embarazada y le doy un varón, entonces este varón le va a alegrar el corazón a mi marido, entonces él me va a aceptar, él me va a querer. Una y otra vez con ese pensamiento. Hasta que cuando vino más adelante un hijo, ella ya no dijo, ojalá que mi marido se alegre por esto. Ella dijo, gracias Dios mío por acordarte de esta sierva. Y saben ustedes que la historia enseña que fue la genealogía de Lea donde salió Judá, de donde viene el Cristo. No salió de Raquel. Porque ella dijo, esta vez, en esta crisis donde nadie reconoce nada, ni aún la persona que debe amarme no lo entiende, esta vez voy a adorar a Dios. Y hoy me levanto y me paro aquí para decirte, llegó el día de que quizás nadie reconoce nada en tu vida, pero llegó el día de adorar a Dios. Porque debe haber un reconocimiento en tu corazón que lo externo ya no lo puedes cambiar, porque lo has intentado una y otra vez. Lo que provocará un cambio en tu vida y en mi vida, el entender quién es Dios para nosotros y acercarnos a Dios profundamente y aferrarnos de su gracia, porque estamos seguros, diga conmigo, estoy seguro que Él me otorgará gracia. Esa gracia está disponible. Pero necesitamos reconocer nuestras debilidades. Reconocer que no somos tan inteligentes y tan capaces, sino que somos realmente brutales en nuestra vida. Que no hemos entendido para qué hemos nacido y para qué nos levantamos todos los días. Que es más allá de nosotros mismos. Tu vida no es para ti, tu vida es para los demás. Nuestra vida es para los demás. Para otorgarle a la primera, al primer territorio primario, que es tu familia, misericordia y gracia. Porque ¿a cuánto les gusta recibir gracia? La Biblia dice, lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar de gracia. Y cuando te das cuenta de eso, es brutal darte cuenta de eso, porque te faltan fuerzas para otorgarla, te faltan deseos.
llamado del cielo a vivir de esa forma. ¿Cuántos de aquí quieren vivir así? Dile al que está a tu lado, desde hoy. Vamos, dile, desde hoy decido otorgarte misericordia y gracia. Dile, desde hoy decido otorgarte misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es una fuente de gracia y misericordia. Donde tú te acercas a ese sacrificio, te acercas a Cristo mismo, que es fuente de misericordia y de gracia. Y teniendo el corazón correcto, entenderás que esa gracia es otorgada a quienes claman en humildad. Porque Él da gracia a quienes, a los humildes. Cuando tienes humildad, entonces la gracia vendrá sobre ti una y otra vez. No cuando caminamos en el orgullo. El orgullo es solo polvo que alimenta a Satanás. Y todos aquí, yo levanté mi mano rápidamente, todos aquí tenemos problemas de orgullo profundo. Es por eso que estamos como estamos. Si no nos vendamos la pomada, tenemos que comprender que estamos como estamos, porque ciertamente no hemos comprendido algunas cosas que nos están siendo demandadas de parte del reino de Dios. Dios nos está demandando un cambio radical y profundo porque hemos hecho las cosas incorrectamente. Porque hemos fracasado en el modelo que hemos tenido. Porque hemos fracasado en la forma de cómo hemos visto nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros negocios, nuestra forma de cómo nos hemos comportado. El modelo ha sido lejano al modelo que el Padre nos envió. Pero hemos fallado. Pero el trono de la gracia está abierto para recibir perdón y gracia, misericordia, una y otra vez. ¿Hay algún loco que se alegra por eso? ¿O todos siguen deprimidos esta mañana? Santiago 4, versículo 6 y 1 de Pedro 5:5. Santiago 4, versículo 6 y 1 de Pedro 5:5. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Usted comprende que la gracia es la clave aquí? No es su soberbia, no es su autojustificación, no es su justicia propia. Esa no es la clave. La clave es ¿qué? La humildad para recibir gracia. Porque la gracia es la respuesta que el hombre necesita en su vida. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los. Es a través de la gracia que podemos alcanzar la semejanza de Cristo. No es de otra forma. Es a través de la gracia de Dios. ¿Qué más decir? Que la fuente de gracia fue abierta. Y que hay fuentes que saltan hoy. De gracia profunda para aquellos que quieren recibir gracia en su vida. Y yo me quiero parar aquí para confesarles algo. Yo necesito gracia. ¿Y qué quiero que le diga? Mucha gracia. Necesito mucha misericordia. Pero también necesito un entendimiento mayor para otorgar esa misma gracia que recibo y esa misericordia que recibo a los demás. Entonces diga conmigo: me tengo que poner de acuerdo con mi enemigo. Oh, y algunos no lo dijeron, yo sé que no lo dijeron, pero Jesús enseñó eso. Hay una parábola que dice que tienes que ponerte de acuerdo con tu enemigo. Porque Dios es el juez. Cuando
Dice la Escritura, no te enseña que tú tienes que decirle al enemigo, ya, sí, te voy a hacer caso a ti. No, no, no. Ponerte de acuerdo con tu enemigo es darte cuenta que lo que está diciendo es verdad o mentira. Pero hay muchas de las acusaciones del diablo que tienen un ápice de verdad, ¿o no? Algo pueden cambiar, pero tienen la estructura, algo de estructura tiene verdad. Cuando la Escritura te enseña que tienes que ponerte de acuerdo con tu enemigo, te está diciendo, sí, yo reconozco que la jodí. Reconozco que mentí. Reconozco que fui incapaz. Reconozco que no amé como debía amar. Porque ese es el acusador, va delante de Dios, dice, ve, Él no perdona como dices tú que tiene que perdonar. Tú te pones de acuerdo, sí, yo no perdono como tengo que perdonar, pero el trono de la gracia de Dios está disponible para mí. Entonces reconoces tu problema, pero vas a la fuente de la solución. Eso es ponerse de acuerdo con tu enemigo. Es entender que hay un acusador. Apocalipsis lo enseña. Voy a terminar con eso. Apocalipsis 12, versículo 10. ¿Están conmigo aquí o no? ¿Están muy bajoneados o lo estoy haciendo muy mal? Chuta, yo no sé. Pero ánimo nomás. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Diga conmigo, ahora ha venido la salvación. El poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera Él. Dile que está a tu lado, un hermano jamás debe ser acusador de otro. Porque el acusador es conocido. Se llama el diablo. Un hermano no debe ser un acusador de nadie. Porque se describe como acusador al enemigo de los hermanos, al enemigo de Dios. Tú y yo no estamos para vivir separando nada. Y eso es duro escucharlo, porque a veces nuestras conductas son todo lo contrario. Tú y yo estamos, y termino con esto, para otorgar misericordia y gracia sobre los demás. Tómale la mano que está a tu lado un momento, por favor. Y quiero que cierres tus ojos. Y si estás molesto, lo lamento mucho. Pero es una verdad que tienes que escuchar. Porque esta verdad que tú y yo estamos escuchando traza un camino en nuestra vida para mejorar o para seguir siendo hipócritas en nuestra vida. Y no te olvides, hermano, que Jesús mismo se contó como pecador. Se contó con los pecadores. Porque pecadores son todos aquellos que transgreden y se separan de Dios. Pero Jesucristo fue en contra de todos los hipócritas que tenían una visión de justicia propia y autojustificación en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu palabra provoque liberación sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, se ha hecho lo que tú has determinado hacer. Tu palabra ha sido lanzada como semilla sobre corazones esta mañana. Padre, muchos de los que están aquí quieren ser buena tierra. Quieren recibir tu palabra y dar fruto abundante para tu gloria. Pero hoy ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos a afirmarnos en ti. Porque no queremos
caminar como estamos caminando. Queremos ir más profundo en esta revelación de gracia y de misericordia que has otorgado a nosotros y a tu pueblo una y otra vez. Padre, yo bendigo a cada hombre, mujer, matrimonio, familia de este lugar. Padre, fortalécelos. Padre, que sus fuerzas sean restablecidas para seguir avanzando como una familia fortalecida en ti. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por causar división. Perdóname por ser un divisor de muchas cosas. Padre, me reconozco como un hombre que necesita de ti. Y yo sé que la oración de muchos de los que están aquí, Padre, ayúdanos a caminar como es digno de ti. Ayúdanos a mirar a través de los ojos de misericordia y de gracia, porque es necesario para nosotros. Padre, tu palabra dice que muchos están enfermos porque comemos el pan sin discernir. Danos revelación de esta palabra hoy, para que se destapen nuestros oídos y comprendamos que la fuente de nuestra sanidad, de nuestra justicia y de nuestro socorro siempre serás tú. No las conductas externas de nadie, porque todo lo externo estará sujeto a cambio. Tú eres la fuente, tú eres nuestra roca, donde podemos estar seguros. Y reconocemos nuestras debilidades, que son muchas, Padre. Clamamos a ti esta mañana. Clamamos a ti esta mañana, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos profundamente. Te necesitamos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos. Te necesitamos, Padre. Necesitamos que alumbres el camino que se ha puesto difícil para muchos de nosotros. Pero, Padre, tú eres fuente de luz para todos los que te buscan. A ti sea el honor esta mañana, Padre, porque tu palabra ha sido lanzada sobre esta tierra. Y creo que tu palabra tiene poder para producir frutos extraordinarios en corazones que realmente se dan cuenta que tú eres su necesidad, porque ciertamente tú eres nuestra necesidad. Padre, hablo sanidad sobre el cuerpo. Hablo perdón sobre el cuerpo. Hablo misericordia sobre el cuerpo. Hablo gracia sobre el cuerpo.